Bueno, entonces les doy nuevamente la bienvenida. Hoy es 17 de junio del año 2020. Estamos en el grupo H2 de registro de pozos. Vamos a ver hoy la herramienta Gamma Ray Espectral. Gamma Ray Espectral es una herramienta que nace en los años 70, a finales de los años 70, aquí a Colombia llegó a, a principios de los 90, pues como todas las tecnologías a nosotros nos llega algunos años después. Muchos me han preguntado, bueno, profe, ¿por qué la tecnología a Colombia no llega tan rápido? Pues es debido a que cuando una herramienta o una tecnología de punta se comercializa, pues el fabricante disfruta de 20 años de exclusividad por la patente, ¿no? La patente le da 20 años de exclusividad al inventor o fabricante para que él solo la explote y la comercialice. Entonces, eh, esos, esos fabricantes, quien diseña la herramienta, pues le es difícil poder cubrir todo el globo terráqueo, o sea, el mercado mundial. Entonces, como la tecnología no es de acá, no es colombiana, nos llega allá afuera, y nosotros no somos un país petrolero, como Arabia Saudita, como cualquier país árabe o como Venezuela. Nosotros somos un país con petróleo, pero no somos un país petrolero. Aunque el petróleo es el primer renglón de la economía, pues no somos un país, digamos, de peso en el mercado mundial del petróleo. Una analogía que yo podría hacer al respecto es que nosotros somos como el campesinito que tiene dos, tres, cuatro vaquitas lecheras y la leche es el sostenimiento económico de su familia, o sea, ellos viven de la leche en mayor proporción, o sea, pero no tienen un hato lechero, o sea, no son fresca leche o no son un gran ganadero que tenga 2.000 cabezas de ganado y saque al día 4 camiones llenos de cantinas de leche. No, es el campesinito pobre que tiene sus tres vaquitas, las ordeña, saca 40, 50 litricos de leche y de eso vive en mayor grado, o sea, en mayor proporción sus ingresos son de la leche, pero no es un lechero connotado. Eso nos pasa a nosotros en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas, digamos, significativas. Como ustedes siempre lo han oído, nuestras reservas probadas son siempre para 5 años. O sea, desde que yo empecé a estudiar petróleo en los años 80, siempre se habla de reservas probadas, ¿no? Para 5 años. Ustedes hoy ya han visto yacimientos y saben que hay 5 tipos de reservas y que las reservas a las que se refiere el gobierno y la ACP y ACIP y la ANH son reservas probadas, que son aquellas que en el caso del petróleo líquido son reservas que ya tienen una probabilidad del 100% de extraerse a superficie y de comercializarse. ¿Eso qué significa? Que ya son reservas desarrolladas, o sea, ya están hechos los pozos ya se han perforado, ya hay líneas de flujo o facilidades de superficie, hay baterías, hay oleoductos, o sea que con certeza plena se sabe que ese crudo le va a llegar a la refinería o al puerto para el mercado mundial. Esos son lo que se llaman reservas probadas. En gas, en gas, además de lo anterior, esas reservas de gas, además de todo lo anterior, de tener facilidades de superficie y todas las reservas desarrolladas, tienen que
ya haberse comercializado. O sea, bueno, se me pasó un pedacito ahí. Las reservas probadas son reservas certificadas por entes internacionales que hacen esa certificación. Una de ellas es la HPE o la SPE. ¿Sí? La HPE certifica reservas y para certificar las reservas de gas, la HPE le pide, por ejemplo, a Ecopetrol que tiene que, además de tener todo lo anterior que ya les dije, tiene que entregar los contratos de venta de gas, o sea, que ya lo vendió. Por eso cuando se habla de reservas probadas de gas, que tenemos gas hasta el 2028, ese es el gas que Ecopetrol ya vendió. Ecopetrol lo vende en subastas, ya está vendido. O sea, el gas que Ecopetrol produzca hasta el 2028 ya está vendido. Eso no significa que ahí se acabó el gas, no. Cuando hablan de reservas probadas de gas hasta el 2028, repito, es que Ecopetrol ya el gas que produzca hasta el 2028 ya lo vendió y por eso pues ya lo tiene certificado como reservas probadas, que es lo que una empresa petrolera registra en la bolsa de valores donde tiene colgadas sus acciones. En el caso de Ecopetrol comercializa o negocia o transa sus acciones en la Bolsa Colombia y en la Bolsa de Nueva York. Entonces, el valor de la acción depende de las reservas de petróleo que tenga la empresa petrolera. Una empresa petrolera no vale por su infraestructura, por sus edificios, por nada de eso. Vale es por las reservas que tenga y las reservas que tiene que registrar en la bolsa de valores es reservas probadas, certificadas por un ente internacional. Entonces, por eso se dice que tenemos reservas de gas hasta el 2028, para 8 años, porque son reservas, o son el gas que Ecopetrol ya subastó y ya vendió. Y se lo demuestra a la bolsa y le dice, vea, yo ya vendí gas hasta el 2028 y son tantos millones de pies cúbicos. Y esas son las reservas probadas. Y en el petróleo pasa lo mismo, lo único que en el petróleo no se han vendido, pero sí son reservas que se sabe que ya van a estar, o sea, están disponibles para sacarlas a superficie, pero no son reservas remanentes. Ojo con eso, porque reservas remanentes es crudo que hay abajo, que se puede extraer a futuro, pero que hace falta, pues, hacerle, digamos, alguna inversión o aplicarle tecnología de punta, un método de recobro mejorado o alguna cosa para aumentar el factor de recobro y extraerlas. Entonces, todo el mundo se pregunta por qué siempre las reservas de petróleo dicen que son para 5 años, para 5 años, para 5 años, y siempre es que para 5 años, y bueno, y nunca se acaba. Pues porque Ecopetrol, por ejemplo, y todas las petroleras continuamente están desarrollando reservas, o sea, desarrollando reservas remanentes. Me explico. Por ejemplo, en Rubiales hay continuamente 5 taladros perforando pozos nuevos, ¿sí? Que son pozos de desarrollo. Entonces, lo que ocurre es que a medida que se van agotando unos pozos que se vienen, por ejemplo, en agua, pues están haciendo otros. Entonces, las reservas probadas que se van extrayendo se están recuperando, no con nuevos descubrimientos, sino con desarrollo de más reservas remanentes, perforando más pozos, van perforando más pozos que van recuperando los pozos que se van abandonando. ¿Sí? Eso pasa en todos los campos petroleros. Y hasta que llega un punto en el cual pues ya no se pueden hacer más pozos por efectos de radio de drenaje y cosas así. Entonces ahí sí ya el yacimiento empieza su agotamiento. Lo máximo que se puede hacer al final es los famosos pozos sin fill, que dentro de la cuadrícula del diseño geométrico de los pozos pues se hacen en los puntos intermedios donde los ingenieros de yacimientos consideran que el yacimiento no se ha drenado. Y luego pues empieza la etapa de recobro mejorado. Hoy ya no existen las etapas de recobro secundario y terciario como había antes, donde la inyección de gas
e inyección de agua se consideraba secundario, y ya los otros métodos de recobro mejorado pues se consideraban recobro terciario. Hoy ya a todo se le llama recobro mejorado. Y antiguamente también se esperaba que la etapa primaria de flujo natural o la presión original del yacimiento se agotara para implementar la segunda fase. Hoy en día, desde el inicio de la producción, de una vez se empiezan a instaurar o a complementar métodos de recobro para sostener o mantener la presión del yacimiento y no dejar que su agotamiento se presente en forma temprana. Pues todo eso son conceptos que lógicamente hay que tenerlos claros, y hablo de ese tema pues porque nosotros pues, no tenemos lo que los ojos del mundo ven, y es reservas probadas garantizadas durante largos años. Ya nosotros en reservas probadas hablamos de 1.800 millones de barriles. Entonces, comparado, por ejemplo, con las reservas de Venezuela probadas, ¿no? Probadas, o sea, ya desarrolladas, Venezuela tiene reservas probadas por el orden de los 305.000 millones de barriles. Entonces, 305.000 millones de barriles contra 1.700 millones de barriles, pues nosotros somos una bicoca, ¿sí? Así usted diga, pero ¿cómo así si Venezuela no está produciendo sino 700.000 barriles diarios y nosotros estamos en 850.000 barriles diarios? Nosotros estamos produciendo más que Venezuela. Sí, pero es que no nos miden por la producción, compañeros. A nosotros nos miden es por las reservas probadas, o sea, desarrolladas. Lo mismo sucede con Ecuador. Ecuador en el contexto mundial está más rankeado o mejor rankeado que nosotros. Y Ecuador no produce sino 400.000 barriles por día, no más. Nosotros producimos el doble que Ecuador. Pero ¿por qué Ecuador está mejor rankeado? Porque tiene 12.000 millones de barriles de reservas probadas. Nosotros solo, repito, tenemos 1.700. Entonces, lógico, estamos hablando de que Ecuador tiene 8 o 7 veces más reservas probadas que nosotros. Ahora, puede ser que nosotros tengamos reservas originales. Las originales son las que están abajo in situ. Podemos tener muchas más que los demás países, que mismo Ecuador, ¿sí? Tener más reservas abajo originales, pero no las hemos desarrollado, y entonces ese es un problema grave. Ahora, es un potencial muy bueno para el país, porque de todas formas nuestro factor de recobro es, es pequeño, o sea, nosotros solo hemos extraído el 17.2% del petróleo que se ha descubierto. ¿Cuánto se ha descubierto en los más de 100 años que llevamos de industria? Se han descubierto 52.000 millones de barriles. Esos ya están descubiertos, 52.000 millones. Solo hemos extraído 9.000 millones, que representa el 17 punto algo por ciento. ¿Sí? Solo hemos extraído 9.000 millones de barriles. Entonces, si uno mira el factor de recobro promedio del mundo, por ejemplo, en el mundo el promedio de recobro es del 40%. ¿Eso qué significa? De que el petróleo que se ha descubierto en el mundo ya se ha extraído el 40%. ¿Sí? Ese es el factor de recobro promedio. En Estados Unidos, que fue el país pionero y que inició la industria en 1859, y obviamente pues a nosotros digamos que nos lleva 60 años de ventaja en la industria petrolera, o sea, inició 60 años antes que nosotros, pues ellos ya van en el 60% de factor de recobro. Estoy hablando de yacimientos convencionales, ¿no? Entonces, nosotros pues podemos llegar al 60% de Estados Unidos con el tiempo, obviamente. Entonces, nos queda aún mucho crudo abajo. Supongamos que no tenemos los recursos ni la tecnología para llegar al 60% de los gringos, que lleguemos al 40% mundial, porque si otros países
en el mundo han llegado a ese 40, pues nosotros también podemos llegar a ese 40. Eso significa que tenemos un 22% o en casi 23% de reservas aún por recuperar. Entonces, si de 50, ¿cuánto es el 22-23% de 52.000 millones de barriles? Estamos hablando de unos 12.000, 13.000 millones de barriles que aún podemos extraer, aumentando el factor de recobro, repito, del 17.3 al 40%. Pero eso, ¿cómo se logra? Pues con inversiones en recobro mejorado, en EOR. Y si logramos hacer esas inversiones y sacar esos 12.000 millones de barriles adicionales, pues eso para cuánto tiempo nos dura. Entonces eso es fácil de calcular, muchachos. Si produjéramos 1.000.000 de barriles diarios, pues estaríamos extrayendo 365 millones de barriles en un año. Entonces, si dividimos 12.000 millones de barriles en 365 millones al año, pues eso nos da 32 años así haciéndolo mentalmente. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos reservas remanentes. Ojo con los términos. Tenemos reservas remanentes para desarrollar del orden de los 12.000 millones de barriles y con un potencial de autosuficiencia de 32 años. O sea, no es cierto que tengamos petróleo, así como lo dice la ministra de Minas, así en forma a secas, que dice, tenemos petróleo para 5 años. No, eso es mentira. ¿Sí? O sea, así no debe hablar una ministra. Bueno, ella no es ingeniera de petróleo ni nada por el estilo. Ella es una abogada y posiblemente pues está mal asesorada, porque ella me imagino que simplemente repetirá lo que le dicen sus asesores. Y usted sabe que en el gobierno, pues en los ministerios, lo que hay como asesores son asesores externos, fichas políticas, o sea, personas recomendadas ahí por los políticos y están es por OPS y por un tiempito ahí, y para poderle cumplir a todos, esos asesores los cambian cada año, al año los sacan y meten otro. Y normalmente quienes llegan a asesorar a los ministros, pues gente sin experiencia, muchos ni han trabajado en la industria y como están desempleados se le pegan a un político y el político termina finalmente metiéndolos allá de asesores de los funcionarios, y hay gente que no tiene ni siquiera el léxico y el conocimiento pues preciso. Entonces le hacen cometer errores a los funcionarios como a la ministra de Minas diciendo barrabasadas, y que inclusive muchas veces pueden generar hasta pánico económico, es decir, que tenemos petróleo para 5 años, o a veces lo hacen adrede para generar, digamos, el pánico y, por ejemplo, meter el fracking. Es una forma de decir, nos queda petróleo para 5 años y si no hacemos fracking, pues nos toca importar petróleo, ¿no? Cosas así puede ser que sean estrategias, digamos, también políticas, ¿no? Así como lo hizo Pastrana en el año 99 y 2000 para bajar las regalías del 20 al 5% inicialmente, que finalmente quedaron en el 8%, y bajar la participación del país en la producción, que era el 50% de la producción la que nos daban la petrolera, a pasar a un 30%, pues generó un pánico diciendo que también nos quedaba petróleo para 5 años. Pero si usted pone a mirar por Google las estadísticas, pues siempre se ha hablado de que tenemos petróleo para 5 años, porque siempre vivimos así, como dice el dicho popular, colando y bebiendo, colando y bebiendo, ¿sí? Entonces, hacemos pozos para recuperar lo que se agota y ahí mantenemos las mismas reservas probadas. O sea, siempre las reservas probadas en Colombia, repito, desde cuando yo entré a estudiar en la UIS en el año 83, siempre se habla de reservas de 1.500, 1.800, 2.000. Lo máximo que yo he visto en reserva fue cuando estuvo en su máximo furor Cusiana. Por allá hablaban de reservas de 2.300 millones de barriles.
era lo máximo en reservas probadas. Entonces, compañeros, reservas remanentes, tenemos muchas reservas remanentes, muchas, pues no tanto como Arabia o a Rusia o Irán o mismo Estados Unidos, ¿sí? Pronto no tanto como ellos, pero sí tenemos reservas para más de 30 años con los cálculos que ahí hemos hecho mentalmente. Entonces no es tan cierto, repito, como dice la ministra, de que en 5 años se nos acabó el petróleo. Ahora, ojalá fuera así, porque si se nos acaba el petróleo en forma rápida y generara eso, pues un pánico en el gobierno, eso impulsaría la exploración. Y al impulsar la exploración, pues habría más trabajo para el ingeniero de petróleo. Si eso fuera así, entonces yo siempre me pregunto, bueno, si solo tenemos petróleo para 5 años, ¿por qué el gobierno no se pone mosca e impulsa procesos de exploratorios y en lugar de quitarle los dividendos o las utilidades Ecopetrol, que es lo que hacen, se las quitan, mejor no le deja más presupuesto para exploración? Entonces ahí es donde está el asunto. Entonces lo utilizan es más como chantaje, compañero. Entonces aquí nosotros, haciendo pues cerrando ese paréntesis, es para explicarles la razón por la cual a Colombia un empresario que tiene un servicio o una tecnología nueva o de punta no nos ve como una oportunidad importante para ellos como negocio. Pues dicen, allá en Colombia la industria petrolera es muy incipiente, no vale la pena montar allá una filial o una subsidiaria, llevarle esa tecnología, pues no vale la pena. Entonces ellos piensan primero en el mercado de Estados Unidos, obviamente, porque allá en Estados Unidos el dueño de la finca, el dueño del petróleo, entonces casi todos los finqueros son petroleros y es un mercado muy grande, mientras que aquí en Colombia se perforan 15 pozos en el año exploratorios, ¿no? A3. En Estados Unidos se perforan 40.000 pozos al año, compañero. Entonces mire la diferencia. Y póngale que nosotros perforemos 100 pozos, que han sido los momentos de mayor nivel, digamos, de mayor intensidad exploratoria en Colombia. Ha sido 100, 110 pozitos exploratorios A3 en un año. Eso ha sido lo máximo, ¿sí? No hemos pasado de ahí. Y Estados Unidos perforan 40.000 pozos exploratorios A3 al año, 40.000. Entonces, ahí la diferencia es muy grande. Entonces, nosotros, repito, no somos atractivos para venir con una tecnología de punta en forma temprana. A nosotros muchas veces la tecnología nos llega 20 años después. ¿Por qué 20 años después? Porque el fabricante ya pierde la patente, ya pierde la exclusividad. Entonces, la tecnología se vuelve popular, ya la herramienta fabricar cualquiera. Entonces, obviamente, ya otras empresas la hacen y ya vienen a estos mercados alternos. Entonces ya dice, vamos para Colombia, llevémosla allá, que ya no ha llegado y tal. Y obvio, llega más barata también, ¿sí? Porque ya no es un monopolio, ya no es exclusivo del fabricante. Entonces usted sabe que cuando todo se populariza y se vuelve más barato. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando veamos resonancia magnética nuclear, ustedes se van a dar cuenta en las presentaciones como la de Schlumberger, que eso arrancó a finales de los años 80 y más, digamos, se posesionó y se comercializó a principios de los 90 en Estados Unidos, obviamente, y en el mercado de los países árabes. Y aquí a Colombia, la resonancia magnética nuclear llegó en el año 2010. Imagínense, 20 años después llegó a Colombia. Entonces, eso es algo normal. Entonces, lo mismo sucede con el gamma ray espectral. El gamma ray espectral data de los años 70, 80, y aquí a Colombia llegó fue a finales de los años 90, ¿sí? Y se posesionó más en este siglo a principio. Entonces es una herramienta, pues como ya le dijimos, es
digamos, una herramienta que se deriva de la herramienta gamma ray que ya vimos. O sea, digamos que es una hija de la gamma ray. Y lo que mide, pues ya sabemos, es la radioactividad. ¿Sí? Ya sabemos, uranio, torio, potasio. Pues aquí en esta presentación se vuelve a hacer una introducción sobre los conceptos de la radioactividad. Y pues nos explican que las shell o las lutitas son las más radioactivas. Y aquí lo que se hace simplemente es unos cálculos de cómo la curva de gamma ray natural, que la tenemos aquí en la primera columna, es compuesta. Es compuesta significa que es la suma de la radioactividad de torio, uranio y potasio. La suma de las tres nos da el gamma ray que ya vimos. Y aquí pues hacen la explicación de cómo se compone la curva de gamma ray natural. Entonces dicen, por ejemplo, que si hay 4 partes por millón de uranio, ¿sí? En promedio, contenido promedio 4 partes por millón de uranio, y que el uranio puede estar en un rango entre 2 y 6 partes por millón, pues el promedio es 4, o el torio, que puede estar entre 8 y 18 partes por millón, y tenemos también un promedio de 12 partes por millón, promedio en ese rango, y el potasio, que puede estar entre el 2 y el 3.5% de potasio en porcentaje. Y si se supone un contenido promedio de 2%, entonces bajo esta composición de 4 partes por millón de torio, de uranio, 12 partes por millón de torio y 2% de potasio, pues habría una contribución a la radiactividad en estas proporciones. O sea, el uranio estaría aportando el 29% de la radioactividad, el torio el 42% y el potasio el 29%. Y basado en unas ecuaciones ya están estandarizadas, pues se hace, digamos, este cálculo para llevarlo a unidades API, que es la unidad de medida de la radioactividad gamma en la industria petrolera, obviamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde sacan estos porcentajes, los llevan aquí en partes por millón y porcentajes tanto de torio, uranio y potasio, y suman el aporte en API de cada uno de los isótopos radioactivos o de los elementos, y eso da 80. ¿Sí? Entonces, ese 80 ya es el valor que estaría registrando una curva de gamma ray natural con un aporte en estas proporciones. Ese es un ejemplo que simplemente dan ahí. Entonces ya, digamos, en el caso de cada uno de los elementos, pues ya los hemos dicho aquí en clases anteriores, que el potasio es el elemento en la naturaleza más común en el suelo y en el subsuelo, sobre todo en el material detrítico o rocas sedimentarias. Y obviamente el potasio está presente en los siguientes minerales como la hilita, la glauconita, la caolinita, la esmetita, la clorita. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué son? Arcillas, ¿sí? Arcilla. Y aquí pues nos habla en cada uno de los minerales de arcilla, por ejemplo, qué porcentaje en peso está presente el potasio, el promedio en porcentaje y la contribución que hace el potasio en la fórmula química de cada mineral. ¿Sí? Y lógicamente, pues aquí en la columna estratigráfica nos muestra, de acuerdo al tipo de formación, cuáles son las que aportan mayor radioactividad por potasio. Y nos muestran la curva donde el pico de potasio es más alto en la descomposición, obviamente, de los rayos gamma con el gamma ray espectral. Entonces, aquí nos muestra y nos dicen cuál es la razón. Entonces, por ejemplo, aquí en el arcose, que es una formación, lógicamente los feldespatos son los que más aportan potasio en este caso. Y aquí, pues, la curva de gamma ray natural es, digamos, moderada,
no es tan alta ni tampoco tan baja, es moderada, pero el elemento radiactivo o el isótopo radiactivo que más aporta a la curva de gamma ray es el potasio. Entonces lo mismo sucede en las arenas, por ejemplo, de grano fino y silíceas. Aquí hay muchas micas que tienen bastante aporte de potasio y ese es el pico, el aporte más grande que hay en la radioactividad de esas arenas finas que son, digamos, radioactivas, porque se encuentra el gamma ray en una arena fina, pues obviamente la vemos que es alta y lo que nos demuestra que la arena no es limpia. Entonces puede ser la presencia de feldespatos ahí. Hay arenas feldespáticas también y de micas que lógicamente pueden contribuir a una radioactividad debido a esa presencia de potasio. Esa es la explicación y lógicamente hay algunas, digamos, lutitas que tienen en particular una radioactividad muy alta, como es, por ejemplo, la silvita. Cuando le pasa el gamma ray, uno pasa la herramienta de gamma ray por el frente de una lutita compuesta por silvita, que es un mineral de arcilla. Su composición o fórmula química, pues como pueden dar cuenta, es rica en potasio, cloruro de potasio, y eso lleva a que el, digamos, el porcentaje en peso de ese cloruro de potasio en la silvita es grande, 52.5%, y eso lleva a que también el valor del gamma ray es de 500. Oh, en la naturaleza, la formación más radioactiva es la silvita. La silvita puede llegar a 500. En cambio, por ejemplo, la carnelita, que también en su fórmula química pues tiene el potasio, llega a 200. Y la polivalita, que también tiene en su fórmula química potasio, llega a 190. Estas son mediciones de este tipo de formaciones, o mejor, de formaciones que tienen en gran proporción este tipo de minerales de arcilla. Y obviamente es producto del potasio que está presente ahí. El torio, como habíamos hablado ayer, les hablé en algún momento de que el torio es mucho más de todas volcánicas o de rocas ígneas o rocas sedimentarias jóvenes que se depositan cerca al piedemonte de la cordillera o de la roca ígnea, ¿no? Entonces les comentaba en el Tolima, por ejemplo, en campos como el Totare, que quedan en un abanico aluvial. Entonces, estos son, eh, digamos, yacimientos lenticulares, son simplemente lentejones que prácticamente cada pozo es una acumulación, ¿sí? No hay continuidad. ¿Sí? Totari tiene varios pozos. Y yo hablo de ese campo porque lo conozco. Allá hice mi primera práctica como estudiante, fue en Totari, por allá en el año 87, 86, no recuerdo bien, pero sí, obviamente fue, eso no se le olvida a uno porque fue mi primera vez, como dicen ellas, ¿no? Entonces uno la primera vez nunca se olvida. Entonces mi primera vez en campo fue allá en Totare y allá, aunque hay, no sé cuántos pozos tendrán ahorita, pero en esa época pues se había acabado de descubrir el yacimiento y habían solo 4 pocitos. Yo hice la práctica ahí en un taladro y cada pozo pues, era un lentejón, o sea, no había continuidad entre pozos. Y esos lentejones, pues es producto de los procesos de sedimentación debido a las avalanchas que les comenté como en Armero, que provenían arriba del Nevado del Ruiz, del Nevado del Ruiz que en sus erupciones volcánicas se presentan generalmente en promedio cada 25 años. Es que ese volcán se activa, pues genera deslizamientos por el derritamiento de la capa de hielo de los glaciares que represan los ríos que nacen del mismo volcán o de la cordillera central
y obviamente pues se generan las avalanchas con acumulaciones abajo en el piedemonte. Y esos sedimentos pues vienen muy ricos en material ígneo, porque la cordillera central es ígnea, son rocas pues con sedimentos ígneos, pues son radioactivos y muy jóvenes, no han tenido el proceso como los sedimentos que llegan hasta el mar, en el cual hay un proceso de decantación gradual por gravedad, donde los sedimentos más gruesos se quedan por el camino y al mar solo llegan los más finos, ¿sí? O sea, y llegan las arcillas. Entonces ahí es muy lógico y es normal encontrar de que uno corre el gamma ray y siendo una arenisca, la arenisca es radioactiva y tiene valores altos, por encima de 80 unidades API, y cualquiera pues que no conozca el ambiente de depositación del que hablábamos ayer o en la clase de la semana pasada, hace 8 días, quien no conozca bien el ambiente de depositación que se está dando ahí, pues fácilmente puede llegar y confundir esa arena con una lutita. Y esa, aquí hay una lutita, y que no es una lutita, sino es una arena radioactiva. Y cuando uno le corre el gamma ray espectral, encuentra que esa alta radioactividad de la arena es producto de tobas volcánicas. O sea, para que me lo entiendan mejor, cenizas volcánicas que son ricas en torio. Es un mineral propio de rocas ígneas y de cenizas volcánicas y que, vuelvo y repito, me puede dar arenas radioactivas, pero producto de ese torio. Entonces aquí nos muestran ejemplos de picos altos de torio. No es muy común, no es muy común, repito, de que el torio sea el isótopo radioactivo más aportante en la radioactividad natural de una roca, ¿sí? Normalmente, vuelvo y repito, la mayor proporción de radioactividad la del potasio, pero hay algunos casos como este tipo de rocas con tobas volcánicas que tienen bastante torio, donde el mayor aportante es el torio. Y en las rocas generadoras, como ya les he dicho, el mayor aportante pues es el uranio. Bueno, aquí hacen la explicación también y muestran el tipo de mineral que tiene más digamos, porcentaje de torio y que por lo cual puede tener alta radiactividad producto de ese isótopo radioactivo. Y el uranio, que es el otro isótopo que ya les dije es importante, también el uranio, como lo dice aquí abajo, es originado de rocas ígneas ácidas. Rocas ígneas ácidas que se han, digamos, descompuesto por efecto del interperismo, la erosión, han sido trasladados a las cuencas sedimentarias y entonces terminan lógicamente, el uranio es ya en la parte lejana de su fuente, de la fuente original. O sea, el uranio termina ya en los limos que se depositan o se decantan ya en cuencas como el mar. Normalmente el uranio pues queda en las lutitas en el fondo del mar y además a eso le agrega la precipitación química del uranio, que es dado también por materia orgánica, ¿sí? Como lo dice aquí en la diapositiva en inglés, aquí al final dice absorción de materia orgánica, ¿sí? Entonces, eso es un proceso de absorción y es una reacción química también que se da por la fosforita. Entonces, cuando encontramos en la composición de la roca materia orgánica y material fosforítico, ojo, que ahí hay uranio, ¿sí? Eso es normal. Entonces, por eso cuando uno mira el informe que da el geólogo sobre el análisis de los ripios, que ya al principio lo vimos cuando hablamos de la columna estratigráfica construida con ripios, que les comenté que les mostré por allá el pozo Patía 1, ¿sí? Donde le mostré esas columnas hechas con ripios en ese informe de diarios que aporta o
mejor reporta el geólogo, él hace una descripción de esos minerales. Es muy importante esa descripción de los minerales, porque cuando uno conoce la composición mineralógica de la roca, pues ya se puede estar imaginando cuál va a ser la respuesta de la herramienta, por ejemplo, de gamma ray. Entonces, cuando encontramos que hay presencia de feldespatos, pues ya sabemos que los feldespatos tienen bastante potasio y son radioactivos. ¿Sí? Si encontramos micas, también sabemos que las micas pues van a generar también radioactividad porque las micas tienen potasio y también tienen torio. Si el tipo nos explica ahí en la composición mineralógica que hay, por ejemplo, rocas ígneas ahí y que son rocas ígneas ácidas, o por ejemplo dice que hay tobas volcánicas y todo eso, uno ya sabe que cuando baje el registro y pase por ahí, también va a ser una zona radioactiva. Entonces recuerden, cuando yo les mostré a ustedes, voy a abrirles para hacer un recorderis, voy a abrirles rápidamente de los pozos de la ANH, el pozo Patía, reporte de ripio. Vea, aquí está en el reporte de ripio, pues yo les hablaba del master log. Entonces, en el reporte que hace el geólogo, bueno, este está muy pequeñito, este es un PDF, venga, lo agrando. Para que ustedes lo puedan ver, aquí está la descripción que él hace. Por eso yo les decía al principio, es importante tener el master log, conocerlo, y si uno tiene, digamos, los reportes del geólogo de los ripios también es muy importante, y si puede también tener acceso a los núcleos del pozo estratigráfico también es muy importante. Entonces, cuando yo conozco la parte de la composición mineralógica de una roca y yo ya sé los aportes que ese mineral puede hacer en radioactividad, lógico, basado en su fórmula química, y sé que tiene potasio, que tiene feldespatos, que tiene micas y que puede haber uranio, torio, entonces uno dice, allá me voy a encontrar con alta radioactividad. Él en su descripción dice, vea, 70% de arcillolita, 10% de limolita. Aquí hace una descripción de su apariencia física, ¿sí? Habla de que tiene cuarzo fino, tiene algunas calcáreas. Entonces, bueno, aquí no hay nada radioactivo por el momento así alto, ¿sí? Bueno, ya sabemos que cuando el 70% es arcillolita y el 10% limolita, pues esto es una lutita, porque solo 20% es arenisca. Aquí está aún más, miren, aquí 80% es arcillolita, 10% limolita, sigue siendo lutita, o sea, 90% lutita, 10% es arenisca. ¿Sí? Y aquí, lógicamente, él explica qué composición tiene: cuarzosa, ¿sí? Ilítica. Bueno, estos ya son colores que él habla y de su dureza fiable, pero mucho cuarzo, bueno, en la parte de la arenisca. Algo de caliza tiene ahí, ¿sí? Aquí también, eso es una lutita, 80 y 20, vea. 80% arcillolita, 20% limolita. Todo eso son lutitas, todo eso son lutitas. Bueno, este es un ejemplo del informe, ¿sí? Del informe que da en el reporte diario el geólogo, que como les mostré en, en una de las clases anteriores, pues con base en eso se construye esta columna litológica.
porque es importante también conocerla. Dese cuenta que todo eso, por ejemplo, es conglomerados y lutitas, ¿no? Conglomerados y lutitas. Son conglomerados y lutitas, conglomerados, muy poca arenisca. Y lógicamente, si uno se va a ver los registros gamma ray, pues el gamma ray va a mostrarnos todo esto, pura lutita y valores altos. La única parte que uno puede encontrar valores bajos es en las areniscas y en los conglomerados, ¿no? Y los conglomerados están compuestos bastante, por ejemplo, de arenisca. Pero vuelvo y repito, es importante uno ver esta columna estratigráfica hecha con ripios, conocemos como el master log, clave en la interpretación de los registros. Bueno, volviendo nuevamente a nuestro cuento del gamma ray espectral, pues el uranio, vuelvo y repito, es un isótopo radiactivo muy común en lutitas que han tenido composición de rocas ígneas ácidas y también en procesos de absorción de materia orgánica y donde hay fosforita. Eso es clave. Bueno, aquí ya están dando explicación de la composición ya de la curva de gamma ray. Entonces aquí nos muestran el gamma ray y nos muestran el espectral. Igual que arriba, de acuerdo al tipo de roca, cuál es el valor del gamma ray y cuánto es el aporte de cada uno de los minerales, y sirven para efectos de construir la columna litológica. Entonces nos muestran, por ejemplo, que las arenas sucias, ¿sí? Las arenas sucias, pues tienen una radioactividad intermedia. Las lutitas tienen una radioactividad mayor de 75, mayor de 80. Por ejemplo, la limolita, ¿ya? Arcillas de limolita tienen una radioactividad baja. La dolomita, que es una roca carbonatada, tiene una radioactividad baja. Las lutitas, pues alta. Aquí tenemos el carbón, por ejemplo, el carbón tiene baja radioactividad. Lo mismo la anhidrita tiene baja radioactividad. La sal tiene baja radioactividad, ¿sí? Aquí pues tenemos una arena sucia, una radioactividad intermedia. Y aquí tenemos, mire, rocas volcánicas o rocas, digamos, sí, con todas volcánicas, tienen una alta radioactividad. ¿Y eso de dónde proviene? De aquí esta composición que me está mostrando, es la columna. Entonces aquí tenemos, perdón, me pasó, la limolita es la que llamamos caliza. Este es el símbolo de la caliza, ustedes lo conocen porque ya vieron sedimentología. Entonces ahí tenemos la caliza, baja radioactividad, a no ser que esa caliza sea roca generadora, que ya les comenté antes. Hay calizas generadoras de crudo como tablazo, que es caliza, pero la radioactividad no es baja. Ahorita les muestro registros de tablazo más adelante y se van a dar cuenta que tablazo, siendo caliza, lo que uno esperaría es que tenga una baja radioactividad, pero tablazo es del Valle Medio del Magdalena, es la roca más radioactiva. Ya se lo había dicho antes, se lo repito. Usted perfora un pozo en el Magdalena Medio hasta el basamento y la roca de mayor radioactividad gamma es tablazo. Tiene radioactividad de más de 400 unidades API y es una caliza. Entonces usted dice, ¿cómo así que es una caliza? Y lo que uno debería encontrar es una radioactividad baja y es la de más alta radioactividad. Eso es producto de la materia orgánica, o sea, del uranio que hay ahí, y ese es obviamente una roca generadora, ¿sí? Entonces, ese es el problema que yo les hablaba con respecto al fracking hace unas clases atrás, en el sentido de que pues esos ripios van a salir a superficie porque la roca pues va a ser perforada horizontalmente en grandes tramos, grandes trayectos.
horizontales, donde no va a salir una mezcla de ripios, como cuando uno perfora un pozo vertical que cruza muchas formaciones, entonces al final en superficie usted tiene una mezcla de ripios. No, aquí usted va a tener solo los ripios de la roca generadora porque la está perforando horizontalmente. No hay ripios de ningún otro tipo de roca. ¿Sí? Ya cuando llega, obviamente, a la sección horizontal, entonces usted empieza a agujerear y a hacer las secciones horizontales de 2, 3 kilómetros solo de ese tipo de roca, por lo cual va a tener piscinas de solo ese material, o sea, y con una concentración de radioactividad alta. Es que eso es la magnitud de la cual uno está hablando y refiriéndose del riesgo alto de esos ripios, es donde el gobierno nacional y la industria petrolera pues no ha explicado qué va a hacer con esos ripios, dónde los va a ubicar, cómo los va a encapsular, o sea, y si no les ponemos, digamos, la alerta, si no llamamos la atención sobre ese asunto, si no levantamos el espaviento, como decimos normalmente, pues compañeros, se hacen los de la vista gorda, se hacen los que no saben, ven que la normatividad no les exige ningún procedimiento y nos dejan a nosotros todo eso ahí en superficie, expuesto, ¿sí? No se van a, digamos, interesar por encapsularlos o aislarlos de zonas donde haya gente viviendo, y simplemente nos lo dejan ahí. Con el tiempo pues nos vamos a dar cuenta que no procedimos a, digamos, no procedimos a qué, a exigirles, o no tenemos la normatividad. Realmente en Colombia no tenemos la normatividad, esa es la realidad. Y si no llamamos la atención, lógicamente pues nos van a dejar esos ripios ahí, las consecuencias van a ser nefastas a futuro para los campesinos que vivan cerca, y si van a hacer piscinas en zonas inundables que lógicamente se van a rebosar en invierno, y vamos a contaminar otros cuerpos de agua, vamos a contaminar suelos. O sea, la situación es, digámoslo, preocupante para mí. Y si yo conozco el tema por ser profesor de esta materia y conocer, digamos, de los efectos que tiene la radioactividad, eh, sobre todo por un tiempo extendido, o sea, por la exposición permanente, como les dije antes, no es porque usted pase por ahí una vez le va a dar cáncer, o como yo hago la analogía, no por el hecho de usted fumarse un cigarrillo le va a dar cáncer de pulmón, ¿sí? Pero si usted si fuma 15 años, obviamente otras son las consecuencias. Lo mismo sucede con esa radioactividad, no el hecho de que usted vaya y pase por allá, por esas piscinas de turista, y por eso no es que una vez le va a dar cáncer, ¿no? Pero sí el que esté ahí exponiéndose en forma continua. Entonces son cosas que nosotros tenemos que prevenir. Ahora, si yo sé que eso puede ocurrir y me quedo callado, pues yo soy culpable también. ¿Por qué? Porque me convierto en un cómplice, por lo cual yo tengo que denunciar, más que denunciar, porque la palabra denunciar es cuando uno instaura una demanda, pero sí por lo menos tengo que hacer público y dar a conocer, digamos, ese riesgo potencial que hay ahí. ¿Sí? Voy a decirle, bueno, hermanito, y allá las rocas son radioactivas y ustedes van a extraer, no un poquito de ripios de esos mezclados con otros, ahí no. Ustedes me van a sacar ripios en altas concentraciones de alta radioactividad que me los van a dejar no en una, dos, sino en 20, 30 piscinas, compañeros. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con eso? Además, eso no va a ser una cuestión local que va a estar ubicado por ahí en una finca nomás o en una vereda y pare de contar, y bueno, allá pues se afectó la familia que vive cerquita, y de malas, porque esos manes llevaron del bulto, y pues esa familia con el tiempo por allá, alguno de ellos le va a dar leucemia o algún otro problema, pero dice uno, bueno,
Ellos fueron los Paganinis y pare de contar, pero al final el país se benefició. No, el problema del fracking es que la roca generadora es regional. Ya les he dicho, esto no es una cuestión de una vereda ni nada. Esto es de, de, desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera, compañeros. Cuando se le dé luz verde al fracking, esa vaina le da chuzo a toda la cuenca. O sea, el problema no va a ser por allá para la vereda del Bajo Simacota, donde vive don Reinaldo y él fue el que llevó el tableado, no. El problema es para toda la región del Magdalena Medio, que involucra Santander, Boyacá, el sur de Cesar, Antioquia, Caldas. Compañeros, es una vaina grande y grave, donde todo eso va a quedar un cementerio de ripios radioactivos por todas partes. ¿Sí? Entonces ya es una cuestión mayúscula, compañero. Bueno, aquí estamos hablando también de los ambientes de depositación. Son los ambientes en los cuales pues se puede generar, digamos, estos factores de radioactividad, ¿sí? De lo que ya habíamos hablado antes, en qué tipo de ambiente se puede dar. ¿Para qué nos sirve, lógicamente, el gamma ray espectral? Nos sirve para lo mismo que el gamma ray natural, para identificar la litología, para hacer correlaciones entre pozos, para calcular el volumen de arcilla y para identificar zonas de fracturas, lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una aplicación del gamma ray espectral. No les he dado fórmulas, pero aquí ya aparece la fórmula del volumen de arcillas. Bueno, aquí más que volumen de arcillas propiamente dicho, aquí lo que nosotros tenemos es lo que se llama el índice gamma ray. En esta diapositiva lo llamaron volumen de arcilla porque asumieron que la proposición matemática, bueno, la ecuación es lineal, ¿no? Cuando yo tengo una ecuación lineal del volumen de arcillas, pues prácticamente el índice de gamma ray es el mismo volumen de arcilla, ¿sí? Cuando la ecuación es lineal. Pero eso es muy raro. Normalmente la fórmula o proposición matemática que me lleva al cálculo del volumen de arcillas depende de la edad geológica. Entonces, por ejemplo, aquí dice preterciario, o sea, antes del terciario, la curva es esta. Lo mismo, por ejemplo, cuando son del terciario, la curva es esta. Entonces son curvas exponenciales o logarítmicas, ¿no? Lo mismo, si es del Cretáceo, la curva es otra. O sea, cada una de las rocas, dependiendo de la edad geológica, tiene una fórmula, llamémoslo así, una proposición matemática diferente. Cuando es lineal, pues repito, el volumen de arcilla es el mismo índice de gamma ray. Esa fórmula de volumen de arcilla o índice de gamma ray o volumen de arcilla con proposición lineal es esta, el gamma ray que uno lee en un punto determinado del pozo a una profundidad dada, menos el gamma ray mínimo que uno encuentra en las rocas vecinas, sobre el gamma ray máximo menos el mínimo, ¿sí? Gamma ray sobre el gamma ray máximo menos el mínimo, ¿no? Esa es la fórmula y esa está aquí arriba. ¿Ver? El valor del gamma ray, del registro del gamma ray, menos el gamma ray mínimo sobre el gamma ray máximo menos el mínimo. El máximo, pues normalmente está en la lutita, el mínimo, pues está en una de las rocas que ya vimos anteriormente aquí, que puede ser una caliza, una dolomita, un manto de carbón, una arena limpia, o una anhidrita o de sal. Ese es el mínimo. Y el máximo puede ser una lutita o puede ser una roca que esté obviamente contaminada con toda volcánica. Es raro, ¿no? Es raro, a no ser que el ambiente de depositación, como lo dice aquí, pues sea un ambiente de depositación desértico o cerca
a una zona volcánica. Entonces aquí lo que hacen es que calculan el valor de gamma ray en un punto, por ejemplo 50 unidades API, obviamente corresponde a una arena sucia, 50 menos 21, que es el mínimo en algún punto de aquí de la curva de gamma ray. Entonces buscan el mínimo, que es esta línea amarilla. Por ahí buscan cuál es el valor mínimo. Esa es la línea de las arenas, ¿no? La línea de las arenas que les dije que era 30. De 30 hacia abajo ya son arenas limpias. De 30 hasta 75 son arenas sucias y de ahí para arriba pues son rutitas. Entonces aquí a 50 en un punto por acá abajo de una arenisca sucia le restan 21, que es el mínimo que encontraron por ahí en algún punto, el más bajo fue 21, y lo dividen en 110, que es el punto más alto que encontraron por acá. Aquí está la recta que colocaron. Entonces el punto más alto que encontraron fue 110 y le restan el mínimo, que es 21. Entonces el cociente de esas dos diferencias da 0.33, ¿no? Aquí ya la multiplicaron por 100 y lógicamente les da 33%. ¿Eso qué significa? Que el 33% son arcilla. Ahí se calcula el volumen de arcilla. Aquí eso pues ya lo consideran, si la ecuación es lineal, ese sería el volumen de arcilla. ¿Sí? Pero si no, si es por ejemplo del preterciario, entonces aplican una fórmula. Hay muchas proposiciones matemáticas, vea, por ejemplo aquí está esta, que es 0.33 multiplicado por 2, ¿sí? Elevado a la, aquí le falta algo, pero esta proposición no está correcta. Esto es 2 elevado, aquí está la proposición, vea, 0.33 que multiplica entre paréntesis a 2 elevado a ¿qué? Al volumen de arcillas que encontramos arriba, que se llama el índice de gamma ray, ¿sí? Entonces esto que está en la potencia, que de pronto ustedes no lo ven bien, ese es el índice gamma ray o el cálculo de arriba, ¿ya? Es 0.33 y luego pues a esa potencia de 2 elevado a la 0.33 se le resta 1, menos 1, ¿sí? Entonces eso va a menos 1. Y esa operación se multiplica por 0.33, coincide, ¿no? No es que esto es una constante, 0.33 es una constante, coincide con el índice de gamma ray. Y ahí le da 19% de volumen de arcilla, ¿sí? Y ya para el terciario, pues se aplican otra fórmula, que sería esta de 0.083. Esta es una, este es 0.083 para terciario no consolidado, roca no consolidada, 0.083 elevado por 2 elevado al volumen de arcillas, menos 1, pues ese ya con esta daría 11%. ¿Ya? Entonces, ojo con lo siguiente, dése cuenta que son 3 valores diferentes. Si la ecuación fuera lineal, me da 33%. Si es del preterciario, me daría 19%. Y si es del terciario en rocas no consolidadas, me da 11%. ¿Eso qué significa? Que esos valores del volumen de arcilla no son precisos, son aleatorios y depende de la proposición matemática. Un error que cometemos nosotros los ingenieros de petróleo, muchas ingenierías, y como nosotros no somos generadores de la ciencia, o sea, nosotros somos un país subdesarrollado con casi nula investigación, casi nula, podríamos decir. La investigación nuestra se limita a una investigación exploratoria, ¿sí? No tenemos los recursos porque nuestros gobiernos no, digamos, invierten en investigación en forma significativa. Comparado pues con nuestro Producto Interno Bruto, pues nosotros prácticamente no
hacemos una buena inversión en investigación. Ni tenemos los medios, ni los aparatos, ni nada, ni los equipos. Entonces, por eso somos un país subdesarrollado. Entonces, la tecnología viene de afuera, como les he dicho siempre, y nosotros pues no desarrollamos, digamos, proposiciones matemáticas. Yo, por ejemplo, estoy dirigiendo una tesis de grado en geología para hallar una proposición matemática para calcular el volumen de arcilla en la formación mugrosa en el Magdalena Medio. Le cuento que llevo un año buscando que Ecopetrol nos dé los registros gamma ray de varios campos o varios pozos del Magdalena Medio, de la formación mugrosa, al igual que solicitándole al Servicio Geológico Colombiano que nos facilite unos núcleos de esa roca en los pozos donde vayamos a tener los registros, con el fin, obviamente, de sacar las secciones delgadas en laboratorio y poder en el microscopio electrónico pues ver el volumen de arcillas para contrastarlo con el cálculo, con el registro, y a partir de ahí pues hallar la correlación o proposición matemática. Eso no lo hemos podido. Ahorita antes de la pandemia me respondió Olga Lucía, la de Ecopetrol, que es la responsable de esa información, y me dijo pues que le enviara un correíto para ella averiguar si podía darnos los registros. Hasta ahí hemos avanzado, ¿sí? O sea, muy complicado poder hacer aquí investigación en Colombia, desarrollar ciencia. Entonces nosotros como ingenieros lo que hacemos equivocadamente, vuelvo y repito, equivocadamente, es utilizar correlaciones desarrolladas en otros yacimientos, en otros países, en otras cuencas, y por eso es que el ingeniero de yacimientos no tiene credibilidad, por ejemplo, por el ingeniero de campo. Eso lo ve uno en la industria, ¿sí? Ecopetrol tiene su departamento de yacimientos, que son los ingenieros que desarrollan obviamente los cálculos y están en computadores utilizando software a la sombra, pero también tiene los ingenieros de campo, que es el que está afuera en los pozos, pendiente de la producción, haciendo mantenimiento, instalando herramientas, válvulas, etcétera, y recorriendo pozos. Y el que le ordena que vaya y haga tal cosa en tal pozo es el ingeniero de yacimientos, y el de campo no le cree. No le cree, ¿por qué? Porque resulta que lo que él diseñó en la oficina, cuando se va a aplicar en el campo, no le funcionó. ¿Y por qué no le funcionó? Porque resulta que el ingeniero de yacimientos hizo cálculos con correlaciones empíricas de otro lado, para allá de Canadá, Estados Unidos, de Rusia, y se lo va a aplicar a un campo aquí en Colombia, pues no le funciona. Así de sencillo, porque cada correlación funciona es en el yacimiento de donde se obtuvieron los datos para crear la correlación. Ahora, aquí en Colombia el ingeniero de petróleos tiene una gran falencia, y es que no sabe estadística. Como ya les he dicho a ustedes y les dije al principio de este semestre, si el ingeniero no sabe estadística, está jodido. Entonces, ¿cómo puede él construir una correlación si no sabe estadística? Entonces, la tarea que uno debe hacer como ingeniero, y por eso la palabra ingeniero viene de ingenio, es que nosotros lo que sí podemos copiarle a los de afuera es el procedimiento de cómo llegaron ellos a la correlación, ¿sí? Cómo fue, digamos, el manejo de los datos y cómo llegaron a la correlación. Pero mi yacimiento debe tener mi propia correlación, propia. Ahora, si yo le hago una correlación a un yacimiento de Casabe, esa correlación no va a funcionar en la Sierra Infanta. La Sierra Infanta tiene que tener su propia correlación. Igualmente Colorado, igualmente Lizama, igualmente Payoa, o sea, cada una debe tener su propia correlación. Cosa que nosotros, repito, no hacemos. Y por eso los cálculos del ingeniero, cuando usa correlaciones, no funciona en la práctica. Entonces, cuando al ingeniero de campo le dice el de la oficina, oye, manito, vaya, instale tal vaina, el otro se ríe. ¿Por qué? Porque sabe que eso no le va a funcionar.
Al final el ingeniero de campo termina utilizando algo que llaman la regla del dedo gordo, así lo llaman en el campo. La regla del dedo gordo es la prueba y error. La prueba y error es ponerse él a probar hasta que funcione y, o sea, empezar a él mismo en el campo a cambiar las variables. Y, por ejemplo, usted va a instalar una válvula de gas lift, solo estoy dando un ejemplo, la baja y la calibraron en el taller allá y todo, y resulta de que le dice el ingeniero de yacimientos o el ingeniero allá de la oficina, le dice, hermano, eso quedó para que usted le ponga 2 minutos de inyección de gas, abra en el timer, abra los 2 minutos y 1 minuto de cierre, ¿sí? Y luego vuelve y la abre. Y el ingeniero, pues si le hace caso, va y lo hace y no le funciona. O sea, ¿qué pasó? No produjo. Entonces, ¿qué termina haciendo el ingeniero de campo? Pues empezando a ensayar, entonces dice, bueno, esto no funcionó con 1 minuto, metámosle 2, tiene de cierre 1 minuto, vamos a ponerle 30 segundos de cierre, bueno, etcétera, ¿sí? Y él empieza ahí en el campo a probar por su propia cuenta, y es lo que llaman la regla del dedo gordo, hasta que el pozo se vino y produjo. Entonces, al final el diseño que hizo el ingeniero no funcionó. Hago, digamos, ese paréntesis debido a que pues así funciona en nuestro campo petrolero las situaciones, y es debido a que nosotros nos ponemos a utilizar correlaciones que no corresponden a nuestro propio yacimiento. Entonces, ojo con eso, no cometan este error. Bueno, el registro gamma ray espectral suministra las cantidades individuales, como ya les dije, de uranio, torio y potasio. Buen detector de fracturas debido a que el uranio tiende a precipitarse con los minerales que llenan la fractura. Esto ya se lo había dicho ayer. Un fuerte pico en la curva de uranio puede indicar fracturas. Zonas con alta concentración de uranio y baja concentración de torio y potasio corresponden a una arena a pesar de tener alto gordo. Dale, cuidado. Zona con alta concentración de uranio y baja concentración de torio y potasio corresponde a una arena a pesar de tener alto GOR. O sea, puede tener un GOR alto y decir uno, uy, eso es una lutita, pero resulta de que es una arena. Si el isótopo radioactivo que hace que el gamma ray, ¿no? Yo le dije GOR, no, el gamma ray, si el gamma ray es alto, uno puede llegar a pensar así a la ligera que es una lutita, pero si usted corre, o sea, el gamma ray es el gamma ray natural, que es la suma de las radiaciones de uranio, torio y potasio. Si usted no tiene el gamma ray espectral y ve el gamma ray alto, pues va a decir que es una lutita, pero si usted tiene el gamma ray espectral y se da cuenta que esa alta radioactividad de la roca es producto solo del uranio y no tiene torio ni potasio, usted puede concluir que eso es una arena. ¿Sí? Es una arena y puede ser una arena con hidrocarburos. O sea, aunque los registros de gamma ray y gamma ray espectral no sirven para identificar zonas prospecto o zonas de petróleo, uno puede sospechar que es una zona de hidrocarburos y que el hidrocarburo es el que tiene el uranio, obviamente, por efectos de migración de finos desde la roca generadora. Es importante, pues aquí nos dan el mineral arcilloso y la composición, por ejemplo, de potasio en lilita. O sea, es muy importante conocer las fórmulas químicas de cada uno de los minerales arcillosos. En areniscas, si hay en areniscas uranio, puede indicar minerales pesados. Si en la arenisca hay torio, indica contenido de arcilla y minerales pesados también. Si hay potasio, como les dije hace rato, indica que hay micas y minerales feldespáticos, ¿sí? Micas o arcillas micáceas o feldespatos. Entonces, en arenas con alto potasio son presencia de micas y feldespatos. En arenas con alto uranio son minerales pesados.
y obvio, el uranio es un mineral pesado, ¿sí? En arenas con alto torio indica también arcilla y minerales pesados. Lógicamente que en arenas con alto torio, aquí le faltó, obviamente obedece a tobas volcánicas. Siempre que tengamos bastante torio en areniscas, son arenas contaminadas con tobas volcánicas. En calizas, si llega a haber uranio en calizas, como el caso de Tablazo, que lo vamos a ver, ya tocaría la próxima clase, es también presencia de fosfatos y materia orgánica. Calizas con bastante uranio, materia orgánica, ojo, roca generadora, ¿sí? Torio indica contenido de arcilla en la caliza y eso significa que la arcilla está fracturada. Una arcilla que tenga torio es un yacimiento naturalmente fracturado. ¿Por qué? Porque una caliza con bastante torio significa que está fracturada y en la fractura es donde se mete la arcilla que puede tener el torio. ¿Por qué? Porque las calizas como tal son limpias y por eso su radioactividad es baja. Ya si tiene radioactividad es porque la roca o es generadora o está fracturada y en la fracturada es donde se metió la arcilla y ahí es donde está la radioactividad. Lo mismo el potasio indica contenido de arcilla y evaporitas. Entonces, ojo, en caliza y en dolomitas que no son radioactivas, la presencia de radioactividad es o roca generadora o que la caliza está fracturada. Y en las fracturas están las arcillas que son las radioactivas. En lutitas, pues eso sí, ya sabemos que las lutitas como tal son radioactivas, ¿sí? Las calizas como tal son radioactivas. Bueno, ahí termina la presentación, me salió porque ahí termina la presentación de gamma ray espectral. Entonces ya sabemos, las shell o lutitas, pues si hay uranio, indica presencia de roca fuente de hidrocarburos, roca generadora. Ya sabemos, la roca generadora, sea caliza o sea arcilla, o sea lutita, sea caliza o sea lutita, la roca generadora es rica en uranio, o mejor, si tenemos calizas o lutitas con uranio, son rocas generadoras, ¿sí? O producen hidrocarburos, o tienen, obviamente, son ricas en materia orgánica. El torio indica en las lutitas presencia de material detrítico y alto grado de arcillosidad, y el potasio pues indica la presencia de arcillas y micas, como ya sabemos. Pero es natural en las arcillas encontrar alta radioactividad. Las arcillas no, o mejor, las lutitas que están compuestas por minerales de arcilla. Una cosa es la roca, cuando uno habla de rocas lutitas, y otra cosa es la composición mineralógica. Entonces, cuando uno ya sabe que las lutitas son radioactivas, es por la presencia de arcillas, pero normalmente esa radioactividad la da el potasio. Ya sabemos que si la lutita es radioactiva, pues eso es natural que sea radioactiva, pero si el isótopo radioactivo no es el potasio o el torio, sino es el uranio, es porque esa lutita es roca generadora. Oh, esa es la diferencia entre una lutita no generadora y una lutita generadora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno perfora un pozo y baja por el terciario en el Magdalena Medio antes de llegar a Umir, empieza el Cretáceo, pues ahí va a encontrar usted lutitas y con alta radioactividad y no son rocas generadoras, como por ejemplo la formación La Sira. La formación La Sira es una lutita y ella es radioactiva, tiene más de 80 unidades API, pero no es roca generadora. ¿Qué le da la radioactividad? El potasio. Pero cuando usted ya llega al Cretáceo y llega, por ejemplo, al miembro Utajana de la Luna, que es una lutita carbonatada, pues lógicamente la alta radioactividad se la está dando es el uranio. ¿Por qué? Por ser roca generadora. Bueno, compañeros, estos son solo conceptos pues muy importantes, ¿no? Ya en la próxima semana, la primera clase, vamos a hacer una identificación ya de perfiles, a conocer los comportamientos tanto de la curva de gamma ray natural como de las curvas de gamma ray espectral. Ya vamos a mirar los registros. En la segunda fase, pues ya vimos la parte conceptual, vamos
a la fase de la interpretación visual de los registros. Y ahí haremos algunos talleres. Entonces, compañeros, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un resto de semana muy feliz. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora les